Bitcoin terminó subiendo a 74.000 y fue rechazado exactamente en este nivel, tal y como dije en mis anteriores vídeos, que era lo más probable, porque la estructura, el price action que se había generado aquí, era un price action extremadamente correctivo. Por lo tanto, cuando se forma un price action muy correctivo desde un mínimo relevante, las probabilidades empiezan a ser mayores para acabar tomando ese máximo que se ha formado después del mínimo. Entonces, la parte probabilística de este rebote, que era Bitcoin subiendo hasta zonas de 74.000, ya ha ocurrido. Ese patrón WXY que esperábamos en una onda 4 ya ha ocurrido. ¿Significa eso que ahora Bitcoin tiene que ir ya hacia nuevos mínimos de manera directa? No necesariamente. ¿Por qué? Porque los bulls han defendido un nivel muy importante, que es el Value Area Low del perfil de volumen. Cuando se forma un rango, lo más importante es el perfil de volumen, porque como se puede ver, el precio se mueve de Value Area Low a Value Area High, de Value Area High a Value Area Low. Hay un fake out por abajo, pero los bulls recuperan este nivel, y donde se mueve el precio al Value Area High, otra vez al Value Area Low y otra vez al Value Area High. Y una vez Bitcoin subió a 74.000, generando divergencias bajistas en el order flow, en los CBDs, ¿qué es lo que ocurrió? Que el precio tuvo otra vez aceptación dentro del perfil de volumen y cayó hacia el Value Area Low. Primero cayó el punto de control, el precio pierde el punto de control y cae al Value Area Low. Y aquí podría haber ocurrido dos cosas. Uno, el precio consigue aceptación por debajo, lo retestea y cae y hace esos nuevos mínimos que llevo esperando en Bitcoin desde hace ya mucho tiempo para que luego comenzara ese fuerte rebote, ¿no? Ese bear market rally. Pero en este caso lo que ocurrió fue que los bulls defendieron el value era low y ahora el precio donde ha rotado de vuelta al value era high. Y por ahora los bulls están intentando reclamar este nivel. Y si consiguen finalmente reclamar este nivel, las probabilidades empiezan a aumentar para acabar tomando este mínimo de vuelta y subir a dónde? A la siguiente zona de resistencia, que es la extensión 1.1 entre 74.743 y la extensión 0.5 en 75.176. Porque en eso consiste el análisis técnico, en saber cuál es la dirección más probable del mercado y saber sobre todo los niveles más relevantes en esa dirección. El primer nivel de 74.000 tuvo como resistencia, Bitcoin tuvo desde este nivel una caída de un 11%, pero a los bulls defendieron el value era low, está intentando reclamar el value era high y si consiguen reclamarlo, la siguiente zona a la que hay que prestar atención en Bitcoin es esta zona, entre 74.700 y 75.100. Y aquí puede ocurrir lo mismo, Bitcoin sube aquí, pero empieza a mostrar debilidad de manera local, generar divergencias bajistas en el order flow, o hacer un swing failure pattern en alguno de estos niveles. Entonces, ¿qué podemos esperar? Que Bitcoin vuelva a caer. ¿A dónde va a caer? De vuelta al perfil de volumen. Y lo mismo, tiene aceptación dentro del perfil de volumen, pues esperas la rotación completa. Y aquí puede pasar una cosa, las dos cosas previas que he explicado. Bitcoin consigue aceptación por debajo del value era low, pues entonces Bitcoin va a ir a tomar la liquidez de estos niveles, de estos mínimos. Y si Bitcoin cae a estos niveles, realmente ya empiezan a aumentar muchísimo las probabilidades para que Bitcoin termine formando esos mínimos antes de comenzar ese fuerte rebote. Por lo tanto, mientras el precio esté respetando este perfil de volumen, Bitcoin está ahora mismo en modo neutral, porque ya digo, el rebote probabilístico ya ha ocurrido. Ahora mismo Bitcoin está en modo neutral, puede volver a tener aceptación dentro del perfil de volumen, usar el punto de control como soporte para intentar volver a la parte alta del value era high y estar así en modo desesperante hasta que tome una dirección clara. ¿Y qué es lo que ocurre si Bitcoin termina subiendo estas zonas, pero no actúan como resistencia? Aquí no hay debilidad de manera local y Bitcoin perfora estas zonas. Pues entonces, ¿qué es? Aumentan mucho las probabilidades. ¿Para qué? Para subir a la parte alta del canal. Subir hacia la zona de 78.000, incluso esta zona aquí de 80.000. Y luego ya aquí sí empezar Bitcoin a ser rechazado. Y en este contexto, en vez de ser el patrón ABC, Bitcoin lo haría en un patrón WXY. Y este price action que se está generando en este rango es extremadamente similar al que tuvimos en este otro previo rango. ¿Y qué es lo que pasó? Price action extremadamente correctivo, el precio se movía de value era high a value era low, fake out por arriba, aceptación dentro del perfil de volumen donde se mueve el precio al value era low, solo que en este caso los bajistas eran mucho más fuertes y consiguieron aceptación de vuelta por debajo del value era low y por eso comenzó este fuerte caída. Por lo tanto, hasta que no ocurra lo mismo dentro de este rango, es decir, que ya sea que Bitcoin sube a estas zonas o incluso a estas zonas y cae, hasta que no consiga aceptación por debajo del value la low, no vamos a tener esa fuerte caída. Y puede llevar tiempo, la verdad. Puede ser
porque esto es lo que hacen en los rangos, desesperar a la gente. En cualquiera de los casos, ese que Bitcoin suba a estas zonas o caiga de manera más directa, las probabilidades son mucho mayores para acabar tomando este mínimo de 60.000 antes de empezar ese fuerte rebote en una onda B. Ahora, ¿existe la posibilidad de que este sea el mínimo de que nos dé ese rebote? Sí. ¿Y cuál va a ser la diferencia? Pues que con Bitcoin, si Bitcoin termina subiendo a estas zonas 78.000, 80.000, igualmente va a haber una caída porque, de nuevo, el precio no sube en una línea recta. Si esperamos una onda B, las ondas B, de manera más común, son patrones A, B, C. Por lo tanto, ¿cuál sería la confirmación? Que esa onda B, el price action que se generase desde estas zonas, desde 78.000, 80.000, incluso igual algo más alto, ese price action que se generase tendría que ser un price action correctivo. Si es un price action correctivo, entonces sí que podemos esperar que Bitcoin aguante un lower high y se vaya y comience ese fuerte rebote en una onda B. Por lo tanto, de nuevo, no hay que volverse loco. Sé que la gente, cuando el precio sube y hay 4 o 5 velas diarias verdes, la gente se vuelve en modo FOMO. Si este es el mínimo que nos da el rebote, igualmente, después de que primero Bitcoin suba hasta zonas 80.000, va a terminar siendo rechazado y en ese price action correctivo, que tendría que ser un price action correctivo, tendría que ser una onda B, ahí es donde entrarías para buscar ese rebote en una onda B. Pero repito, lo más probable es que este rebote en una onda B ocurra, ocurra después de tomar estos mínimos. Y esto es a lo que me refería con divergencias bajistas en el order flow. Fijaros, cuando Bitcoin llegó aquí a 74.000, ¿qué es lo que pasó? Bitcoin hizo un lower high, hizo un mínimo más pequeño desde 74.000. Mientras tanto, el indicador de CBDs, que es esta línea amarilla, que esto lo que nos indica es cuántos longs, si están entrando más longs o shorts en el mercado, si apunta hacia arriba, si está entrando más longs, si apunta hacia abajo, están entrando más shorts. Y que lo que vemos que la línea azul, también que es el open interest, que es la cantidad de leverage, la cantidad de apalancamiento que está entrando en el mercado, y lo que ocurrió es que estaba entrando mucho apalancamiento, y ese apalancamiento eran longs, porque la línea amarilla está apuntando hacia arriba. Entonces, ¿qué es lo que nos dice la lógica? Si están entrando muchos longs en el mercado, el precio tendría que subir. Y sin embargo, ¿qué hizo el precio? Un lower high, mientras que el indicador hacía máximos más grandes, el precio hizo un lower high. Eso son divergencias bajistas. Eso significa que todos los longs que están entrando en este mercado están comprometidos. ¿Por qué? Porque su stop loss va a ser tocado. ¿Y qué es lo que ocurre? Toca un stop loss, toca otro, y por eso ocurre esta caída, este rechazo, porque se generan divergencias bajistas en el order flow. Por eso siempre es importante, cuando haces un análisis técnico, que tu análisis te dé cuál es la dirección del mercado más probable, saber cuáles son los niveles relevantes, yo sabía que 74.000 era un nivel relevante, y luego mirar cómo reacciona el precio a ese nivel. ¿Se generan divergencias bajistas en el order flow? ¿Hay algún tipo de swing failure pattern sobre un nivel? ¿El precio empieza a mostrar debilidad de manera local, ya sea que genera un microimpulso? Hay muchas maneras de identificar si un nivel está actuando como resistencia o no lo está haciendo. Otra manera manera de verlo es el volumen. Si el precio llega a un nivel de resistencia pero entra mucho volumen comprador, entonces es altamente improbable que ese nivel holdee como resistencia. Entonces, ¿qué esperas? Que Bitcoin perfore ese nivel y se mueva a la siguiente zona de resistencia, ¿no? Y así uno va sacando los niveles más relevantes. ¿Y cuál es el motivo, pese a lo que está ocurriendo, ¿no? Conflictos geopolíticos que están ocurriendo, por qué Bitcoin está aguantando tan bien y mejor incluso que las bolsas? Porque Bitcoin estaba en sobreventa. Bitcoin entró en niveles de sobreventa a los que llega cuando hace los mínimos de su bear market. Fijaros, de hecho en el anterior bear market Bitcoin ni siquiera llegó a estar tan en sobreventa en gráfica diaria. Y por eso Bitcoin está aguantando tan bien, pese a lo que está ocurriendo en el mundo ahora mismo, porque estaba en fuertes niveles de sobreventa. Pero aún así, por mucho que eso sí que esté demostrando más fuerza de manera local, este price action es un price action extremadamente correctivo. Nada de este price action es extremadamente alcista. Por lo tanto, ya digo, ya sé que Bitcoin primero suba a estas zonas de aquí, o incluso 78.000, 80.000, las probabilidades son mayores de tomar este mínimo antes de comenzar ese fuerte rebote en una onda B. Y si es que Bitcoin nos quiere dar ese rebote desde este mínimo, no pasa nada, porque subirá a estas zonas, será rechazado
Y aquí se debería de generar un price action correctivo, un price action de 3 ondas, y esa es la señal de que Bitcoin va a hacer un lower high y se va a mover en ese rebote, no ese bear market rally. Pero esto no es lo más probable. Lo más probable es que ese bear market rally empiece después de tomar estos mínimos. Y bueno, si queréis saber cuáles son los niveles más relevantes donde Bitcoin puede hacer soporte, pues ir a ver mi vídeo anterior que hago mayor énfasis en eso. Así que nada, suscribiros al canal y os mantendré informado.